Buenas tardes, mi nombre es Julio César Molina Centeno, trabajo en el INTA acá en la región de La Segovia, que corresponde a la región 1 de Nicaragua. Me desempeño en el área de mejoramiento genético de maíz y frijol. En esta ocasión voy a presentarles los métodos de muestreo de plagas y enfermedades en el cultivo de frijol. A manera de introducción podemos decir que las causas más comunes del crecimiento deficiente de las plantas y de la destrucción de las cosechas son los hongos, bacterias y virus. La importancia económica de las plagas y enfermedades de las plantas debe ser medida por el daño que estas plagas le pueden ocasionar a los cultivos, así como por los costos de medidas preventivas. Porque nosotros sabemos que para controlar una plaga o una enfermedad hay que invertir, ¿verdad? Entonces hay que valorar esos costos. El recuento es una herramienta para conocer las afectaciones de plagas y enfermedades en las plantaciones de frijol. Debe hacerse por tipo de plaga presente, así como también para conocer la presencia de insectos benéficos, que son los enemigos naturales de las plagas que habitan dentro del sistema de cultivo. Es decir, el recuento se hace para conocer tanto las plagas que dañan al cultivo como aquellas plagas que son benéficas a él. La importancia de realizar los recuentos de plagas y enfermedades en el cultivo de frijol es para conocer el nivel de presencia de los insectos que dañan al cultivo, así como también para conocer el nivel de insectos benéficos que hay en la plantación de frijol. Generalmente las plagas se les reconoce en el cultivo cuando el daño se ha producido y por lo tanto es irreversible. Por eso es necesario monitorear, hacer recuentos antes de que esto ocurra en el cultivo. Es decir, nosotros reconocemos que hay plagas en el cultivo hasta que vemos dañada la planta, el cogollo de la planta o cualquier otra parte, ¿verdad? Pero cuando ya nosotros nos damos cuenta de eso, ya el daño está causado. Entonces hay que hacer de manera preventiva, ¿verdad?, los recuentos. Una vez realizado el monitoreo en campo, con todos los datos recabados y conociendo la biología de cada especie, es el momento de tomar decisiones técnicas que resulten necesarias. Es decir, que con el recuento nosotros podemos tomar decisiones, si aplicar un producto o no aplicarlo, ¿verdad?, o aplicar medidas culturales. Vamos a ver los métodos de muestreo que se utilizan en el cultivo de frijol. Tenemos el método del pie cúbico. Es un método utilizado para muestrear plagas del suelo. Consiste en realizar hoyos de 12 pulgadas de ancho por 12 pulgadas de profundidad. Y se realiza un mínimo de 5 muestras por manzana. Generalmente, de acuerdo a la forma del terreno, nosotros en cada punta del lote, ¿verdad?, nosotros hacemos 2 puntos ahí, uno en medio y otros 2 puntos en la otra punta, de manera que nosotros monitoreemos en diferentes partes del suelo donde puede haber plaga. Procedimiento a seguir del método del pie cúbico. Realizar un croquis, ¿verdad?, con los puntos de muestreo, es decir, en una hoja de papel hacemos un dibujito de acuerdo a cómo es el terreno y ya nosotros decimos dónde vamos a hacer los puntos de muestreo. Con el uso de un palín o coba, hacemos un hoyo con las dimensiones de 12 pulgadas por 12 pulgadas, ¿verdad? Después sacamos la tierra del hoyo y la colocamos sobre un saco de polietileno, es decir, un saco de nylon. El procedimiento a seguir siempre es también, el otro paso es revisar minuciosamente la tierra y contabilizar las larvas de las plagas del suelo, identificando la especie encontrada, porque puede ser que dentro de esa tierra hayan cuerudos, gallina ciega, gusano alambre, ¿verdad?, que son los tipos de plagas del suelo que tenemos en frijol. Y anotamos los datos en las hojas de muestreo, ¿verdad? Anotamos cuánto larvas nos salió de cada una de estas especies que mencioné. Tenemos el muestreo por inspección visual. Es una herramienta de muestreo más usada debido a que es simple de usar. Involucra conteo directo de los insectos por unidad de área en el lugar o sitio de muestreo. Los conteos se realizan al observar la planta entera o estructuras específicas dentro de ella. Es decir, observaciones del follaje, tanto en el haz como en el envés de la hoja,
Y luego se registra la cantidad de insectos por estructura, ya sea por fruto, yema terminal, tallo, etc. En este muestreo, ¿verdad? Uno recorre de acuerdo a los puntos de los muestreos, los 5 puntos, muestrea el número de plantas de acuerdo al cultivo, y en ese número de plantas, por ejemplo en frijol pueden ser 20 plantas, y se registra el número de insectos que salen ahí, ¿verdad? También por tipo de insecto. Aquí mostramos los daños causados por las plagas, las principales plagas del frijol. Tenemos la mosca blanca. Esta mosca blanca transmite el mosaico dorado, ¿verdad? Es una enfermedad seria dentro de las variedades criollas de frijol porque no tienen resistencia a esta enfermedad. Tenemos los áfidos también, ¿verdad? Que transmiten el mosaico común, también que le da fuertemente a las variedades criollas. Tenemos la tortuguilla. Estas lo que nos causan es daño al follaje. Si se fijan ustedes, las perforaciones que hacen en las hojas, ¿verdad? Son fuertes. Tenemos también la empuasca, es el lorito verde, se le llama comúnmente. Lo que causa es achaparramiento en las plantas, pues es un succionador, ¿verdad? Es un chupador. Y esta ataca principalmente en áreas donde hay sequía. Entonces ahí tenemos para valorar, ¿verdad? Más o menos cuáles son los daños que ocasionan estas plantas, estas plagas, ¿verdad? En las plantas, y entonces en este cuadro nosotros tenemos los niveles críticos para decidir el control de plaga en frijol. Recuerden que estamos hablando de recuentos, y los recuentos nos llevan, ¿verdad?, a encontrar estos niveles críticos. De acuerdo al número de plagas que aparecen en estos recuentos, entonces en base a eso nosotros tomamos la decisión de que podemos aplicar un producto o no aplicarlo, ¿verdad? Entonces tenemos en este cuadro, tenemos el tipo de plaga, el nivel crítico para el control, es decir, el nivel permisible, ¿verdad? Que hasta ahí podemos llegar, y si es más alto los números que aparecen aquí de larvas, entonces hay necesidad de aplicar una medida de control. El tipo de muestreo y el momento de muestreo, en qué momento hacerlo. Entonces, generalmente para las plagas del suelo, lo que son la gallina ciega, el gusano cuerudo, el gusano alambre, las muestras, el tipo de muestreo es que se hacen de 30 centímetros por 30 por 30 centímetros, que es lo que hablamos del pie cuadrado, lo mismo es. Se hacen 5 muestras en el lote. El nivel crítico para la gallina ciega son unas 3 larvas por 5 muestras. En el gusano cuerudo, 5 larvas por muestra. El gusano alambre, 3 a 4 larvas por muestra. Y este muestreo lo hacemos antes de preparar el suelo, porque no tiene sentido de hacer un muestreo después que nosotros sembramos el cultivo, porque nos vamos a dar cuenta ya tarde. La idea es darse cuenta antes de sembrar el frijol si hay presencia o no de plaga en el suelo. Y una decisión, por ejemplo, si hay plaga después de estos niveles críticos, nosotros podemos tratar la semilla con un insecticida protector, por decir algo, ¿verdad? Ahora vamos con la plaga del follaje. Dentro de las plagas del follaje tenemos la babosa. El nivel crítico para la babosa es una babosa en 1 metro cuadrado. También el muestreo que hacemos es diferente al de las plagas del suelo. En este caso es 5 muestras de 1 metro cuadrado. Ese es el tipo de muestreo. Y generalmente las babosas necesitan follaje para alimentarse, entonces los muestreos se hacen una vez que emerge el cultivo hasta la 3ª hoja trifoliada. Después tenemos las tortuguillas, ¿verdad? Las tortuguillas, el nivel permisible es una tortuguilla por cada 2 plantas. Y el tipo de muestreo es en 20 plantas. Y el momento de muestreo es desde la emergencia hasta la floración. La mosca blanca, ¿verdad? Ustedes saben que es un chupador y también un transmisor de la enfermedad del mosaico dorado. En este caso, la mosca blanca, el nivel permisible casi es nada, pues, porque con una mosca que encontremos en el cultivo, si está el virus, ¿verdad?, en una maleza, esa mosca tiene capacidad
de ir saltando hoja por hoja y ir pasando el virus, ¿verdad? Por eso es que el nivel de crítico es bien bajito, un adulto por planta. El tipo de muestreo es muestrear 20 plantas, ¿verdad? Y también es desde la emergencia hasta la floración que se hace el muestreo. Los áfidos, ¿verdad? El nivel crítico son 4 insectos por cada 5 plantas muestreadas. Para ello hay que revisar el follaje de las plantas y esos están presentes en todo el desarrollo de las plantas, por lo cual se puede hacer durante todo el ciclo del cultivo, ¿verdad? El muestreo. En el caso del perforador de la vaina, ¿verdad? Estos insectos generalmente dañan los granos que se encuentran en la vaina porque ellos se alimentan de la vaina tierna y de ahí ponen sus huevos, después los hijos que nacen ahí se alimentan de los otros granos y hasta que dañan toda la vaina. Entonces, en este caso, hay que el tipo de muestreo es revisión de las vainas y como ellos necesitan de vainas para alimentarse, generalmente los muestreos se hacen desde que forman la vaina hasta la madurez de esta. Y aquí, como les mencionaba, tenemos las plagas del suelo, ahí tenemos la gallina ciega, el gusano cortador, el cuerudo que le llamamos, y el gusano alambre. Tenemos el daño por babosa, la mosca, la empuasca, la tortuguilla y los áfidos. Vamos a ver los métodos de recuento de enfermedades. Es muy común que nosotros usemos métodos de plaga, ¿verdad? Pero de enfermedades casi es raro, usamos más bien escala. Pero en este caso hay un método, el método de la vara cuadrada. Y los pasos para llevar a cabo este método son hacer el recuento en 5 puntos repartidos en el plantillo de frijol, es parecido a lo de la plaga, ¿verdad? 5 puntos, ¿verdad? Dentro del lote. Hacer 4 varillas de una vara de largo, es decir, agarrar una vara de cualquier árbol y cortar 4 pedazos de una vara, ¿verdad? Y esos 4 pedazos los llevamos al punto de muestreo. Ahí con las 4 varas, en el mero punto donde vamos a muestrear, se ponen las 4 varas haciendo un marco de una vara cuadrada, ¿verdad? Y dentro de se cuentan las plantas que tienen daño por enfermedades causadas por hongos, bacterias o virus, es decir, puede hacer que nos salgan dentro de cada muestreo diferentes tipos de enfermedades, no solo una enfermedad, por eso es que tenemos que checar cada una de las enfermedades que salen allí. Nos fijamos cómo están los daños en las hojas, podemos encontrar manchas causadas por los patógenos, ¿verdad? Por cada daño ponemos el nombre de la enfermedad y lo acompañamos por la cantidad de mucho, si considera que hay bastante, ¿verdad? Poco si hay pocas plantas dañadas, o nada, ¿verdad? Si no hay ninguna planta dañada. Revisar dentro del grupo de plantas de la muestra 3 plantas de manera minuciosa, es decir, dentro de la muestra pueden salir varias, pero entonces nosotros agarramos 3 plantas dentro de ese grupo, ¿verdad? Y minuciosamente vamos checando cada una de cuántas hojas están dañadas. Tenemos este cuadro, ¿verdad? Que nos sirve para ir acumulando la información que nosotros vamos checando ahí que vamos observando dentro de cada muestra. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos 4 enfermedades importantes del cultivo de frijol: la mustilachosa, la mancha angular, la antracnosis y la bacteriosis. Tenemos acá en la parte izquierda los 5 puntos de muestreo y en cada punto tenemos la información para las 3 plantas que le decía que tenemos que muestrear dentro de cada área de muestreo. Entonces, por ejemplo, para mustilachosa, la primera planta dice que no tiene nada, la segunda que tiene poco, la tercera que no tiene nada, la cuarta que tiene poco y la quinta que no tiene nada. Y así sucesivamente para cada enfermedad, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la información que nos dé para cada enfermedad, nosotros tomamos la decisión si aplicar un fungicida curativo o aplicar una práctica cultural. Ahí tenemos las enfermedades, las 4 enfermedades que afectan más al frijol. La mustilachosa generalmente se da en las zonas húmedas, ¿verdad? Donde es cálido. Tenemos la mancha angular, que aquí en nuestra región pues, es la principal enfermedad fungosa del frijol. Tenemos la antracnosis. La antracnosis se da en lugares frescos, es decir, donde hace frío, en los cerros. Ahí ataca esta enfermedad.
¿verdad? Es una enfermedad altamente transmisible por semilla, ¿verdad? Tenemos también la enfermedad de la antracnosis. Esta enfermedad se presenta principalmente en clima frío, ¿verdad? Generalmente en zonas altas. Tenemos la enfermedad de la bacteriosis. Esta enfermedad se presenta también en todo el país, en climas cálidos. Vamos a ver aquí los criterios para decidir cuándo controlar una enfermedad o una plaga. En el caso de las enfermedades, cuando aparecen bastantes plantas con la palabra mucho, es decir, el recuento que se realiza para enfermedades, acuérdense que nosotros ponemos nada cuando no aparece nada, poco cuando aparecen algunas plantas y mucho cuando aparecen bastantes. Entonces, cuando hay esta letra mucho ahí en el recuento, se debe tomar una acción para prevenir la expansión de la enfermedad. Ustedes saben que las enfermedades causadas por hongos son diseminadas por el viento, es decir, la espora del hongo la agarra el viento y la dispersa en todo el lote. Entonces, cuando ya tenemos la palabra mucho, es una alerta para nosotros, que debemos nosotros aplicar una medida de control para esa enfermedad. Generalmente se usan los fungicidas de acción curativa. En el caso de las plagas, para tomar una decisión, nosotros tenemos que considerar el nivel de daño económico. Las plagas que se encuentran en el campo siempre ocasionan daño al cultivo, ahí están presentes, ¿verdad? Sin embargo, solo es rentable realizar alguna acción de control, sea química o no, cuando el daño está por encima del umbral de daño económico. Es decir, que resulta más caro el daño que ocasiona la plaga que la acción de control. En este caso, ¿verdad?, es cuando nosotros tenemos un daño ya grande al cultivo, que si nosotros no tomamos una acción para controlar la plaga, pues vamos a perder, porque el cultivo nos va a dañar toda el fruto pues, de la planta. El nivel de daño económico es el nivel de la población de la plaga que es capaz de causar daño económico sobre el cultivo, y por lo cual deben aplicarse medidas de control para que la plaga deje de producir daño económico. Es importante tomar en cuenta que antes de usar un plaguicida, conviene saber si vale la pena el gasto. Por eso es necesario saber si el cultivo tiene más plaga de lo normal, porque plagas siempre van a haber en el cultivo. Con un recuento de plagas puedes saber qué tan grande es el problema. Entonces, miren, hermano, cuando nosotros vemos un insecto, por lo menos, y ahí vamos con la bomba a correr a echarle, estamos gastando nuestra plata. Para eso son los recuentos, para darnos cuenta si hay una presencia significativa, ¿verdad? Y eso nosotros lo vemos en las hojas de muestreo. Entonces nosotros decidimos tomar una acción de control. Porque si hay poco, nosotros podemos usar medidas culturales, ¿verdad?, para controlar esa plaga. Gracias por su atención, ¿verdad?, a esta presentación.